Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, al cardenal Baltasar Porras, que además con mucha generosidad va a dedicar unos minutos especialmente para estos muchachos del noveno semestre de la Cátedra de Sacramentos en general y Sacramentos de Iniciación. Y hoy justamente la cátedra en la unidad número 4 vamos a hablar sobre el tema de la fiesta en el contexto de la sacramentología. Y hoy el cardenal pues nos va a dar algunas pautas que son fundamentales, especialmente conectadas al tiempo, conectadas un poco a lo que realmente tiene que ver el culto divino y particularmente toda la trayectoria que representa la celebración de las fiestas dentro de los sacramentos, dentro de la vida de la Iglesia. Eminencia, bienvenido a esta cátedra que pretende de alguna manera acercarnos un poco a este pensamiento particular. Tocar este tema es un tema bien interesante y que lo primero que hay que decir que el tema de la fiesta no se puede ver exclusivamente desde el punto de vista, diríamos, religioso, sino que es una realidad antropológica y que por tanto requiere ver todos los otros aspectos que tocan con otras ciencias, con las ciencias humanas pues en general. Y tenemos un contenido bien interesante ya en el propio libro del Génesis, ¿no? La fiesta, el día de descanso, es el producto de lo que se ha trabajado. O sea, la fiesta no es algo inútil, no es algo banal, no es la huida de lo cotidiano, sino precisamente la celebración de la superación de lo cotidiano, que entonces rompe muchos moldes, que es interesante pues tenerlo. Y lo vemos, digo, en el Génesis, porque el Señor trabajó los 6 primeros días y después descansó pues el último día. Entonces creo que es un aspecto importante a tener en cuenta, que después es enriquecido de muchas formas, tanto en el Antiguo Testamento, recordemos el Éxodo y sobre todo el Deuteronomio, después precisamente por qué los profetas sobre todo fustigan tanto la fiesta, porque se queda en lo ritual, se queda en lo externo y no va a lo profundo, pues no va al cambio de lo que debe ser, y es lo que encontramos pues también en el Nuevo Testamento. Y por supuesto que esto es un tema que lo desarrollan bastante los padres de la Iglesia y posteriormente pues toda la teología. Pero creo que es interesante verlo ya digamos, en el contexto pues actual, que tiene una relevancia muy particular con el Vaticano II y con lo que es a partir de la Sacrosanctum Concilium y los distintos documentos que ustedes estarán manejando y que tienen que ver pues con este aspecto litúrgico. Y una parte de la teología pastoral que ha desarrollado bastante esto es precisamente la relación de lo sacramental, de los sacramentos, pues en concreto con la fiesta. Y yo les recomendaría en primer lugar algunas obras clásicas ya en este sentido en castellano de Luis Maldonado, el padre Luis Maldonado, en el que él tiene la religiosidad popular, nostalgia de lo mágico, y donde hay toda una serie de claves a través de las cuales hay que juzgar la fiesta, que son, si mal no recuerdo, unos 10 u 11 claves distintas, en la que hay algunos elementos que rompen, digamos, lo que es nuestra tradición. Pongo un ejemplo nada más. Muchas veces nosotros con cierto rigorismo decimos que en la celebración, qué sé yo, digamos, del bautismo o de cualquiera de los sacramentos, esa fiesta familiar, digamos, que se hace después, y tenemos que no debe haber licor, que no debe haber exceso y tal. No hay fiesta sin que haya un exceso. La fiesta conlleva ese elemento. ¿Y cuál es ese exceso? El primero es el que rompe los cánones tradicionales que podríamos llamar de urbanidad o de comportamiento social. Cuando se está en fiesta, en una procesión, en cualquier celebración de este tipo,
todos estamos igualados. Y entonces uno puede ir al lado de la autoridad, pero no esa autoridad, bien sea civil o bien sea eclesiástica, no tiene el parámetro normal con que la jugamos en otras circunstancias. Nos convertimos en unos igualados, para decir así, y de ahí entonces esa especie, diríamos, de confianza que algunos lo pueden llamar como abuso y que no lo es, porque es la oportunidad que tiene la persona de a pie de poder estar de cerca a la autoridad, no solamente estar de cerca como para tener un trato igualitario, sino también porque es la oportunidad de señalar de una forma muy especial una crítica. Y por eso una de las claves es lo farsesco, y la otra clave es ese exceso que lo tiene en el licor, o en cualquier otro tipo, por supuesto la droga o todo, en fin, todo ese mundo que nos saca, nos desinhibe. Y esa desinhibición, que tiene una parte positiva, indudablemente que todo abuso pues tiene una parte negativa. También otra obra bien importante de Luis Maldonado, si mal no recuerdo, habla sobre la fiesta y pone violencia o vida. Es decir, la fiesta siempre rompe, y ese rompimiento, por ejemplo, para la muerte, que es bien interesante, uno piensa que uno cuando celebra, por ejemplo, unas exequias o cuando está en un velorio, uno no celebra la muerte, lo que celebra es la vida. Celebra la vida de los que quedamos vivos. Uno siente el ser querido o amigo o tal que se va, pero en el fondo hay como un airecito interno de que el que se murió fue otro, no fui yo, así sea el ser más querido. Bueno, todo eso es importante verlo porque la fenomenología de la religión nos lleva a eso, y no solamente de la religión cristiana, de la religión católica, sino de todas las religiones. Por eso el leer a Mircea Eliade y otros autores pues, que han tratado este tema con profundidad, o un tomo que yo se los recomendaría porque creo que no tiene desperdicio, aunque es un libro grueso, La fenomenología de la religión, precisamente de Juan de Dios Martín Velasco, que quizás es el teólogo fenomenólogo mejor de lengua castellana. Pero no olvidemos también que este es un tema que ha sido muy desarrollado, sobre todo por la teología latinoamericana, de antes y de ahora. Porque si vamos a antes, pensemos en ciertas concesiones, diríamos así, que la religión, o mejor dicho, los misioneros, los obispos dieron pues en su tiempo. Por ejemplo, y está ya en las constituciones sinodales del Sínodo de Caracas del siglo XVII, el que se equipara al pescado del chigüire por ser anfibio, y entonces por eso en lugar de cumplir, digamos, con la abstinencia comiendo pescado, pues el chigüire, que es de sangre roja, es decir, es un animal vivo, no es un pez, pero sin embargo esa concesión pues que ahí estuvo. Pero en los últimos años, o mejor dicho, desde Medellín para acá, es bastante interesante el desarrollo que se ha hecho de la religiosidad popular latinoamericana para descubrir cuáles son las raíces culturales profundas de no solamente de la fiesta, sino del comportamiento en general, pero que en el punto de la fiesta hay también toda una serie de libros de los clásicos de Segundo Galilea para acá, pero también en los teólogos, digamos, más dogmáticos, este punto también está tomado. Y no olvidar que una de las características de la cultura latinoamericana es el barroco. Nosotros somos barrocos, entonces no puede haber una norma, diríamos, igual para el comportamiento de un alemán o de un suizo que el que tenemos nosotros o el que tienen los africanos. Bueno,
y esto ha sido bastante desarrollado no solo en los documentos oficiales de Medellín para acá, que todos han tocado el tema de la religiosidad popular y que el Papa Francisco lo reasume, digamos, en Evangelii Gaudium por Aparecida y por toda la tradición pues anterior. Y entonces es bien interesante estudiar o leer todo lo que es la cultura fenomenológica de